¿qué cree que le haga falta en cuestión de mercadotecnia de fútbol? Entiendo que no es experto, no es el tema, pero usted como aficionado, como jugador y como parte dentro de los medios, puede darnos una visión más clara de qué le puede faltar a esto. No, bueno, falta cultura deportiva. En la medida en que el aficionado esté mejor educado fuera del fútbol, porque eso repercute, tú no puedes aislar el fútbol de otros ámbitos. En la medida en que el aficionado promedio tenga mayor nivel de educación, va a ser más capaz también de ir entendiendo mejor el juego, de entender lo que es la cultura deportiva. Lo que pasa es que aquí hay una disyuntiva, ¿no? Si lo quiero convertir en consumidor o quiero realmente a gente que conozca más del juego. Yo creo que en la medida en que más se conoce del juego, te puedes alejar un poco del estadio. ¿Cuál sería la solución? Entender que el producto fundamental está en la cancha. Muchas veces creo que los dirigentes se distraen con lo de afuera y se les olvida que el producto está ahí en la cancha. Entonces, primero atacar ese producto. ¿Cómo hago para que ese producto sea mejor? ¿Cómo trabajo mejor con fuerzas básicas? ¿Cómo genero futbolistas? ¿Cómo hago mejores equipos? Más allá del interés del corto plazo, de cómo le hago para sacar más lana en este torneo, no. ¿Qué visión a largo plazo puedo tener para que el fútbol en general sea mejor, para que el fútbol mexicano progrese? Aunque haya que invertirle al principio, y está el ejemplo con las fuerzas básicas. Un jugador que en estos momentos no me va a dar nada, pero que si trabajo en él, dentro de 5 años va a ser figura. Si voy generando eso, a largo plazo puedo conseguir que esto sea mejor negocio, porque ataqué primero ese producto. Y ya que mejoré ese producto, trabajando más con los jóvenes, reduciendo la cantidad de extranjeros, revisando el sistema de competencia que promueve la mediocridad y castiga a la excelencia, corrigiendo todo eso, improvisando menos a niveles directivos, en donde la improvisación es alarmante, aunque se ha ido corrigiendo ese aspecto. Si ataco todas esas áreas y consigo que el producto, el fútbol, sea mejor, entonces sí, ya me puedo meter en lo que es la mercadotecnia del fútbol para vender ese producto. Pero eso lo podríamos aplicar en cualquier otro ramo. Primero mejoro mi producto y después lo promuevo. Si empezamos al revés, empiezo a promover algo que no sirve, a la larga, incluso en lo económico, va a terminar por no ser negocio. Que en el caso del Real Madrid hablamos de un producto que se vende solo porque tiene su historia y porque en su momento ganó muchos. En su momento sí se sembró eso a lo que yo me refiero. En su momento en la cancha fue un equipo que ganó tanto que ya adquirió una cantidad tremenda de seguidores en España y en todo el mundo, y es un producto que después vendes fácilmente. Después puedes ir distorsionando, como lo han hecho todo eso, y dándole preferencia a lo mercadotécnico sobre lo futbolístico. Me traigo a la figura en turno, a diferencia de lo que hace Barcelona, que sí se puede traer algunas figuras, pero también trabaja con su gente. Esto de la identidad con cada equipo, lo que habla Juan Villoro en los 11 de la tribu, que a mí me parece fundamental para definir lo que es el fútbol como fenómeno. La gente de alguna forma se identifica con determinado equipo. Esos 11 que van a jugar son los 11 de la tribu, de mi tribu. En la medida en que me des más elementos que me permitan identificarme con ese equipo tendrá más seguidores y le iré a ese equipo con más convicción, con mejores argumentos, con mayores elementos de juicio. En la medida en que cada equipo forme a sus propios jugadores, que yo me sienta identificado con ellos. Si aquí alguien le quiere ir a los Tigres, no es lo mismo irles a los Tigres, a los que me cambian cada 6 meses, que saber que en esos Tigres hay 4 o 5 futbolistas que se formaron desde niños ahí. Eso me permite identificarme más con ese equipo. O con las Chivas, si son las que me dicen algo más, o con el América o con los Pumas. En la medida en que son jugadores surgidos de ahí, o que algunos de sus jugadores son surgidos de ahí, es más fácil que la gente se identifique. Yo me imagino que muchos del Barcelona se identifican con ese equipo porque ahí está Puyol desde hace no sé cuánto tiempo, aunque después eso lo complementes con la figura en turno y tengas que balancear lo que es estrictamente futbolístico con lo mercadotécnico. ¿Qué le doy a la gente? ¿Qué novedad le traigo para que la gente siga entusiasmada con mi equipo? Hablando de mercadotecnia, ¿cómo nos vemos en un futuro cercano? Creo que se va corrigiendo, hay muchas cosas por mejorar en el fútbol mexicano en particular, pero en general se va corrigiendo, ¿no? Como que echando a perder se va aprendiendo. Yo creo que a pesar de todo esto, el fútbol en México, así como en todo el mundo, progresa, que cada vez se juega mejor, que cada vez es más negocio, que cada vez le llega a más gente, que cada vez se extiende más en el planeta, pero también
profundiza más en el gusto de la gente. Entonces yo me imagino un futuro en el que se siga combinando el fútbol como juego, el fútbol como negocio y se siga avanzando. Sí me preocupa que el criterio una y otra vez sea antes económico que deportivo. Ahí sí pienso que hace falta una reestructuración a fondo a niveles directivos, o sea, dirigentes que tengan capacidad para ver a largo plazo, para entender que no hay mejor negocio que un equipo que juega bien y a ese a veces hay que invertirle, o sea, no pensar en el beneficio del corto plazo, no pensar en cómo saco más lana la semana que entra llevando a la selección mexicana a jugar a Estados Unidos contra un equipo de medio pelo, sino pensar que si en lugar de ganar ese dinero una semana le invierto yendo a jugar a Sudamérica contra los argentinos, aunque tenga que pagar para ir, a largo plazo eso va a beneficiar a mi producto y a largo plazo se va a convertir en buen negocio porque mi equipo se va a cotizar mucho mejor, en ese caso selección mexicana. O sea, creo que si se realizan algunos ajustes que tienen que ver mucho con eso, con entender el fútbol está bien como negocio, pero como negocio que tiene sus plazos, no como el sacar más centavos en el corto plazo. ¿Cómo le hago para manejar esto realmente como un negocio que resulte productivo en el largo plazo? Y aunque poco a poco y equivocándose mucho, sí creo que se ha avanzado y seguirá avanzándose en ese sentido. ¿Usted qué equipo considera que está haciendo bien las cosas en ese aspecto que comenta? Llevar a cabo el producto en el terreno de juego, desarrollarlo bien y después rodearlo de todas las campañas publicitarias y todos los medios que le puedan rodear. En el fútbol mexicano pensaría principalmente en el Guadalajara. A Jorge Vergara se le pueden criticar muchas cosas, pero creo que sobre todo en la era de Jorge Vergara sí surge esa preocupación por revitalizar a ese equipo, por ponerlo en el lugar en el que debe estar, por el poder de convocatoria que tiene, preocupándose por lo que juegue ese equipo, o sea, qué producto voy a ofrecer, no solo que este equipo gane, sino cómo va a ganar, cómo va a jugar. Es un equipo que en general ha respetado la esencia del juego, pero además con jugadores formados ahí, para mí es importantísimo eso, ahí hay una identidad natural de la gente por la trayectoria de este equipo, por la historia, por la cantidad de títulos ganados en su momento, pero también porque además de mantener esa mexicanidad ejemplar, lo hace con jugadores formados en sus propias filas. Entonces primero me preocupo por ese producto, mis propios jugadores que jueguen determinado fútbol, que haya algo que ofrecer. Y después ya viene todo esto de la mercadotecnia. Jorge Vergara que empieza por quitar toda la publicidad, lo cual me pareció un golpe genial en un momento en que las playeras estaban saturadas de patrocinadores. Él limpia la playera del Guadalajara como para marcar una diferencia. Después ya sigue entrándole obviamente a esto de lo comercial que tiene el fútbol, que sigue siendo manejado como negocio. Y tiene muchos errores Vergara, no sabe de fútbol, pero me gusta, por ejemplo, que salga enojado de un partido que ganó el Guadalajara, porque no se trata nada más de ganar. No me gustó cómo jugó este equipo. Después hay que saber canalizar eso y explicarle que no debe meterse en lo estrictamente deportivo, pero en esencia, en primera instancia me gusta eso, ¿no? El preocuparte por el producto y después saber venderlo. Creo que el Guadalajara sería el mejor ejemplo en ese sentido en los últimos tiempos del fútbol mexicano. Me gusta lo que hace el Morelia. El Morelia se ha preocupado también por informar adecuadamente, por atender a los medios, entendiendo que los medios son un vehículo para que la gente conozca ese producto. El Morelia hace algunos años empezó a crear antecedentes benéficos para el fútbol en ese sentido, el trato que se le da a la prensa. Aquí está mi equipo, este es el plan de trabajo que tenemos. Me parece buen ejemplo en ese sentido, pero no al nivel de lo que ha logrado el Guadalajara, ¿no? El realmente atacar el producto, ofrecer un buen equipo de fútbol y después venderlo en consecuencia. Sí creo que el Guadalajara estaría por encima de los otros equipos en general y me imagino que eso ha ido también cundiendo y que ya hay algunos otros intentos en ese sentido. Señor Roberto Gómez Junco, queremos agradecerle nuevamente el habernos recibido aquí en su casa. Muchas gracias a ti, Julio, con mucho gusto. Es así como terminamos esta entrevista. Se despide en la producción David Cedaña en las cámaras, Erika Ortiz y Julio Hernández en la voz. Hasta la próxima.